¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. Soy Paco Torres, los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy, para la gente que nos está viendo en vivo, en un horario mucho más madrugador comparado a lo que generalmente lo hacemos, que es a las 6 de la tarde. Esto pues lo venimos explicando desde la semana anterior. Poco a poco comenzamos a retomar, desde luego, conservando medidas de sana distancia, protocolos en caso de tener que salir, pero pues la actividad en el mundo y por supuesto en el deporte empieza a tomar su cauce en esta nueva normalidad. Y pues todas las personalidades, todos los comentaristas a quienes entrevistamos, porque son parte de Voces del Deporte Mexicano, pues también empiezan a tener ya un ritmo de trabajo similar al que solían tener antes de que comenzara este confinamiento. Y bueno, pues el día de hoy agradecemos muchísimo a nuestro entrevistado que pues es el horario en el que nos puede atender más temprano de lo habitual, pero lo agradecemos muchísimo porque además pues tuvimos que empezar un poco más temprano el día, que además pues con todo esto del confinamiento pues de repente uno va perdiendo la costumbre de los horarios que teníamos antes de que todo esto arrancara. Y pues para presentarlo me voy a tomar el atrevimiento de retomar la frase con la que uno de los periodistas más icónicos de México lo presentaba cada vez que iba a dar la sección deportiva dentro del noticiero 24 horas. Toros y Deportes con el joven Murrieta. Heriberto, ¿cómo estás? Hola Paco, muy bien, con mucho gusto de saludarte. Oye Heriberto, pues primero que nada, platícanos, pues cómo has vivido a raíz de este confinamiento en el que pues como sociedad, dentro de una misma ciudad, dentro de un mismo país y toda la humanidad nos vimos obligados a vernos inmersos. ¿Has entrado en contacto a lo mejor con hábitos que no tenías antes de esto, o retomaste hábitos que por el tema del trabajo de repente habías tenido que dejar de lado? ¿Has tenido la oportunidad de leer libros o ver alguna serie que quieras compartir o recomendar a la gente? Fíjate, Paco, que no necesariamente soy una persona que está mucho en su casa, así que no ha sido tan drástico el cambio. Sin embargo, no es lo mismo estar en tu casa por gusto que por obligación, y esto sí lleva en algún momento a un hastío, a un cierto fastidio por estar tanto tiempo dentro del mismo espacio sin salir a la calle a hacer tus actividades normales. Pero sí he podido, sobre todo eso, ver muchas series, muchas películas y muchos documentales muy interesantes que me gusta mucho ver, porque soy muy aficionado al cine, acostumbro ir al cine muy seguido, muy frecuentemente, aunque ahora mismo es imposible ir a una sala de cine a ver una película, pero hay muchísimas opciones muy interesantes de los más variados temas, no necesariamente deportivos, que he encontrado en estos días de confinamiento. Y aparte, sí he leído, ahora mismo estoy releyendo los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, he leído La Santa, El avión de la Bella Durmiente, el cuento del presidente que es exiliado a otro país lejano del continente americano. He leído también otro cuento sobre una mujer que alquila sus sueños. Me alquilo para soñar, me parece que se llama ese cuento de García Márquez. Y hay uno particularmente, no he llegado a él, pero lo he leído varias veces y me gusta muchísimo la imaginación, la creatividad, el realismo mágico de García Márquez con La luz es como el agua. Es uno de los cuentos más sabrosos y más interesantes, más entretenidos de ese compendio de cuentos cortos de Gabriel García Márquez. Oye, Heriberto, pues platícanos cómo comienza esta historia, cómo se da tu incursión en los medios de comunicación como periodista, como comentarista del deporte. Se dio porque al salir de un partido entre Atlante y América en el Estadio Azteca, prendí la radio del coche, iba yo con mi hermano, un partido que terminó empatado a 1 entre el Atlante y el América. El gol del Atlante lo hizo Gonzalo Farfán, que se había ido a jugar con el Atlante, que estaba jugando con el Atlante, y después jugaría con el América.
Y ahí don Agustín González Escopeta anunció una convocatoria para jóvenes cronistas deportivos y la contesté, me llamaron, me probaron y debuté en la radio, en la XCW, en un partido entre Cruz Azul y Toluca en agosto del año de 1984. Se te relaciona mucho, obviamente empiezas dentro del comentario del fútbol y sin embargo, pues este tema de que dio pie a que el propio Jacobo Zabludovsky, cada vez que te presentaba en su sección deportiva como Toros y Deportes, pues es porque te vuelves una voz icónica también de la crónica taurina. ¿Cuánto tiempo estuviste metido en el fútbol y cómo se da este brinco? Bueno, no brinco porque nunca dejaste de opinar, de estar inmerso en el tema del fútbol, pero ¿cómo se da esta incursión en la crónica taurina? Es que yo he sido aficionado a los toros de toda la vida y ocurrió que cuando ya empezaba a transmitir partidos por radio de fútbol, desde el Estadio Azteca, como comentarista de cancha, como reportero de cancha, mi padre, que todavía vivía, él murió poco tiempo después, me dijo que por qué no incursionaba también en la crónica taurina, puesto que yo había ido a los toros desde que tenía uso de razón. Y entonces me pareció muy buena idea. Yo ya transmitía partidos de fútbol por radio, en Televisa Radio, cuando hice mi prueba de locutor taurino. En un cassette grabé una narración, se la entregué a Julio Victoria, que era un cronista taurino del XCW. Él le entregó a su vez el cassette al ingeniero Alejandro Bolio, que era el director de los controles remotos de los toros en Televisa Radio, en la Plaza de Toros México, y él me dio la oportunidad de transmitir únicamente el tercio de banderillas en la Plaza México a partir de febrero de 1985, así que empecé casi simultáneamente, antes en fútbol y después en toros, pero con poco tiempo de diferencia empecé a transmitir fútbol y toros en la XCW. ¿Qué te apasiona más? Digo, te gustan mucho los toros. Has sido voz, obviamente, dentro del fútbol. Y en Juegos Olímpicos también te ha tocado, sobre todo los últimos, los tengo muy presentes, los de Río 2016 con ESPN. De todo lo que te ha tocado cubrir, ¿qué es lo que más te ha apasionado? Pues me gusta muchísimo comentar sobre fútbol todos los días en el programa de ESPN Radio Fórmula, en los distintos espacios de ESPN. En los Juegos Olímpicos he tenido la fortuna de narrar la gimnasia, sin ser un gran especialista de gimnasia, no quisiera proclamarme un gran conocedor, ni mucho menos. Para eso va siempre una analista junto conmigo, que fue Claudia Esteva en su momento. Ha habido otras gimnastas retiradas que me han acompañado en las transmisiones de gimnasia, pero desde luego que me gusta mucho narrar corridas de toros. Creo que es un evento en vivo que te permite ser muy creativo con el idioma. Yo creo que hay una estética de las palabras, que hay una jerga taurina muy concreta, una terminología muy bella que tiene ciertas vinculaciones con lo literario y con lo poético. Yo creo que el cronista taurino tiene que saber sintonizarse perfectamente con lo que está ocurriendo en el ruedo, no quedarse por debajo, pero tampoco exagerar lo que está ocurriendo en el ruedo. Así que yo te diría que me gusta mucho, disfruto muchísimo escribir un libro, disfruto mucho escribir una columna, conducir un programa de radio, narrar una corrida de toros, comentar de fútbol en la televisión. En fin, creo que todo lo disfruto mucho, aunque es verdad que siento una particular pasión por narrar corridas de toros por televisión. Vamos saludando ya rápidamente a la gente manifestándose en esta transmisión de Facebook Live. Saludos a Gabriel Ramos, que te manda saludos. Saludos también a Ana Lilia Martínez Cárdenas, a Raúl Torres, a Alejandro Lugo Álvarez. Y tenemos ya una pregunta de Toño PH, ya asiduo seguidor de los Frente a Frente de Voces del Deporte Mexicano. Dice, buenas tardes, gracias Voces del Deporte Mexicano por esta charla, ¿no? Nada que agradecer, es un gusto para nosotros. Pregunta para el maestro Heriberto.
Si narró la final de Barcelona 92 en la que ganó España junto a Enrique Burak. Sí, sí, narré por radio. De hecho, narré también la final de Italia 90. Hoy, hace 30 años, narré la gran final del Campeonato Mundial de Italia 90 por radio. El primer tiempo, si no me equivoco, el segundo lo narró Enrique Bermúdez, mientras que en la televisión estaban Juan Dosal, Gerardo Peña y Hugo Sánchez. Sí, efectivamente, narré esa final de fútbol con Enrique Burak, que es un amigo muy querido, y fue en el año 92, efectivamente, sí. Recuerdo muy bien ese día en el Nou Camp de Barcelona. Oye, lo que son las cosas, ¿no? Enrique Burak, que pues en los últimos años se ha acuñado la fama en el programa de La Jugada, donde su sección es todo menos fútbol, ¿no? Entonces, yo la verdad yo no tenía presente que había estado en esa transmisión contigo en Barcelona Sí. 92. Pues vaya, digo, para que la gente vaya viendo que pues muchos de estos cronistas pues le han hecho de todo, que son pues digo, se formaron en una generación diferente. Tenemos otra pregunta de, así se llama el usuario, dice, se llama Deja tú lo guapo, soy cronista deportivo. Te pregunta, te pide un consejo para los narradores que recién empiezan en esta carrera. Pues yo creo que, como establecía yo en mi cuenta de Instagram, heriberto.murrieta, hace pocos días, una entrevista que me hicieron favor de rescatar con Cristina Pacheco hace muchos años, yo creo que la crónica de televisión es muy distinta a la crónica de radio. La crónica de radio tiene que ser muy descriptiva, con lujo de detalles, y creo que la crónica de televisión tiene que más bien acompañar las imágenes, ser su aderezo. Yo creo que el comentario apuntala la imagen que ya estamos viendo. Yo creo que en la televisión no tenemos que ser tan descriptivos, sino ir haciendo un análisis, una observación, una apreciación, el punto fino, por ejemplo, la repetición de una jugada, de una aproximación de gol. Yo creo que no se tiene que narrar, sino que más bien se tiene que interpretar. Quizá el televidente está viendo algo, pero no necesariamente lo está observando. Y yo creo que para eso está el cronista y muy específicamente el comentarista de televisión. Así que yo diría eso, tener un estilo donde no sea tan descriptivo en la televisión, un estilo propio, con conocimientos, con discernimiento, con análisis oportuno. Creo que todo eso debe tenerse a la hora de narrar un partido de fútbol por televisión. Saludos también a Alejandro Encinas Nájera, a Cristian Arcos, que se unen a esta transmisión. Y otra pregunta de Toño PH, ¿qué consejos das para que uno mejore en el léxico? ¿Y qué opinión tienes de los debates en redes sociales? Pues muy buena pregunta. Un consejo muy sencillo es leer mucho y tener un diccionario siempre a la mano. Yo te diría, Paco, que prácticamente he tenido un diccionario como mi libro de cabecera, porque todas aquellas palabras cuyo significado no comprendía, inmediatamente las iba a buscar al diccionario. De tal manera que eso me ha permitido aumentar mi vocabulario. El leer libros también te da una amplitud de vocabulario, el conocer el significado de las palabras, aunque yo en este sentido creo, Paco, que sí, siempre es importante subrayar que nunca pretendo apantallar con un vocabulario rimbombante o cremoso. Yo simplemente quiero utilizar las palabras adecuadas para lo que quiero decir. Y en este sentido, pues me parece que es algo fantástico y una herramienta formidable el poder tener una amplitud de vocabulario. Nuestro idioma es fantástico, el español, y el poderlo utilizar con amplitud, pues me parece que es algo realmente muy placentero para mí como cronista deportivo y taurino. Y tenemos más comentarios y saludos. Saludos a Andrés Nieto Serpa, que bueno, también dice consejo para los jóvenes de hoy que quieran ser narradores. Ya lo dijiste anteriormente. Víctor Manuel Ávila te manda saludos. Dice, te he visto par de veces en el abierto de Acapulco. Dice, pero me da vergüenza pedirte la foto.
híjole, Víctor, y si lo vuelves a ver, te vas a tener que esperar por el tema de la sana distancia. Dice, a ver si me animo para el año entrante. Un abrazo y mis respetos siempre. Saludos también a Eduardo Torres. Gabriel Ramos, dice una pregunta para ti. ¿Cómo te decía el pana y por qué te lo decía? Creo que era algo así como novelado o algo parecido. Con respecto al tenis, fíjate que me gusta muchísimo el tenis, me gusta, es que yo lo que no quiero ser, ni pretendo ser, ni soy, ni seré, es un todólogo, Paco. Yo no puedo narrar de todos los deportes, aunque lo he hecho con Televisa en años anteriores. Narré básquetbol, narré natación, narré clavados, tenis de mesa, tenis. Es decir, me gusta mucho el tenis, me gusta el béisbol, me gusta el box, me gusta muchísimo el high alay, pero no me considero capacitado para narrarlo, ¿no? O narrar esos deportes. Sí, he ido una vez al tenis de Acapulco, al abierto. El año anterior fui a ver a Kyrgios, que me llamó mucho la atención, este irreverente tenista que ha dado tanto de qué hablar. El pana me decía Don Helados, porque había una señora muy folclórica, muy pintoresca, muy emperifollada, muy pintada, que iba a la Plaza México a apoyar al pana. Y esa mujer se llamaba Doña Nieves, porque se llamaba Nieves, no sé cuál era el apellido de Doña Nieves, pero entonces como ella era Doña Nieves y yo también era muy partidario del pana desde niño, entonces ella era Doña Nieves y yo Don Helados. Por eso el pana, que era muy ocurrente, muy ingenioso, torero tlaxcalteca, personalísimo, único, me empezó a llamar muy chistoso de esa manera. Oye, Heriberto, justamente platicabas, ¿no? En esa pregunta del tema de narrar para radio es de una forma, hay que ser muy descriptivo. Narrar tele, hay que ir siguiendo la transmisión porque la gente lo está viendo. De repente surgen nuevas generaciones de cronistas que, pues, algo que parece ser un consejo o un valor muy elemental para que cualquiera que se quiera dedicar a esto lo deduzca, de repente pues pecan mucho de hacer radio estando narrando en televisión. ¿Tú qué crees que pasa de repente en la formación de las nuevas generaciones de algunos, porque hay otros que evidentemente lo están haciendo muy bien, de algunos cronistas que a lo mejor ya no se preparan igual? A lo mejor el tema de esta inmediatez que tenemos hoy, que con un celular consultamos internet, podemos tener acceso a la información estadística de un evento, de un equipo, etcétera. ¿Crees que de repente esto mata un poco la iniciativa, el hambre de conocimiento de algunos que se quieren dedicar a esto? Fíjate que solo agregando una cosita de lo de la radio y la televisión, las diferencias, me acordé de Paco Reyes, que después se convirtió en jefe de prensa de la América, pero él era el que nos llevaba las alineaciones a los locutores en el palco presidencial del Estadio Azteca y luego se convirtió en narrador. Por cierto, lo hacía muy bien, con una voz buena, y él empezaba la transmisión como diciendo, permítanme ser sus ojos durante 45 minutos, algo así decía Paco Reyes, y me parecía muy atinado ahora que hablamos de esta misión que tiene el cronista de radio. Bueno, yo creo que hay muchos casos diferentes. Ahora es más accesible la información, más rápida, más digerible. La noticia tiene una vida muy corta, lo que ahora mismo es una noticia, al rato ya es historia. Yo creo que todo eso está muy bien porque permite a los jóvenes locutores tener más herramientas para poder informarse, pero creo que sí es fundamental contrastar la información, verificarla antes de decirla formalmente en un medio de comunicación, pero yo creo que debe haber de todo. Hay gente con mucha hambre de conocimiento, de crecimiento profesional, de perfeccionamiento de un estilo, y hay gente que también se estanca, que copia lo malo y que utiliza un vocabulario con influencia sudamericana sin ponerse a pensar que no tenemos por qué hacer eso. Y todo es por imitación y por copiar lo que se escucha. Entonces yo creo que hay que copiar a los buenos, copiar o imitar o tomar nota de los que se expresan bien, de los que tienen estructura y argumentación, y esos son los que yo creo que
pueden fungir como guías o referentes de las nuevas generaciones de locutores. Tenemos una pregunta, bueno, así se llama, Tercer Tiempo Next Gen. Saludos, Heriberto, espero que estés muy bien. ¿Cómo ves el panorama para la temporada grande de este año? Muy difícil, muy borroso, como están las cosas en todo el mundo. Yo no sé qué se vaya a decidir, si finalmente haya una temporada grande, ojalá que sí, pero en este momento yo creo que se están moviendo los empresarios y están explorando opciones y analizando si es factible o no montar la temporada, pero yo creo que en principio se ve difícil por la situación económica, por la sana distancia, porque los espectadores van a estar a larga distancia y esto pues es una cosa que tendremos que vivir de aquí en adelante, pero yo lo veo difícil, pero ojalá que llegue a darse la temporada el próximo invierno. Digo, en ese sentido, tú como especialista, digo, varios deportes, el fútbol ya en las ligas europeas, también en el continente, Costa Rica fue la primera liga de CONCACAF que paró y luego reanudó sin público su torneo. De hecho, lo estuvieron transmitiendo algunos partidos del Saprissa ahí en ESPN. El fútbol mexicano ya con este torneo de pretemporada, ya se viene la liga que va a arrancar sin público. El optimismo es que para finales de temporada ya pueda haber, aunque sea como se está manejando en el tema de los restaurantes, en el tema de las plazas comerciales con 30% a lo mejor de asistencia, box sin público, el tema de la UFC sin público. En el tema de la tauromaquia, como experto que eres, ¿hay la posibilidad de hacer corridas sin público y que realmente, entendiendo que a todas las industrias económicamente les afecta esa situación, hay condiciones para que los empresarios de plaza, para que los ganaderos pues hagan temporada sin que haya público, o definitivamente al no haber público lo mejor es seguir el ejemplo, por ejemplo, de la Liga Mexicana de Béisbol de que no haya temporada? Es una buena pregunta. Yo creo que gran parte de lo que el empresario ve como retorno es lo de la taquilla, aunque también hay esquilmos y hay patrocinios, pero yo creo que son gastos muy grandes, son papeletas muy elevadas, hay que pagar a los toreros, hay que pagar al ganadero. En fin, yo creo que a menos que todos bajen sus pretensiones, yo creo que en ese caso sí sería factible dar una temporada, porque de otra manera yo no creo que los toreros más importantes, que son multimillonarios y que piden muchísimo dinero por venir a torear una tarde a la Plaza México, puedan seguir haciéndolo, porque no habrá dinero, creo yo, ante esta situación económica para poderles pagar esas cantidades estratosféricas que acostumbran cobrar. No digo que no las merezcan, pero en este momento creo que a fuerza, como en el fútbol y en muchas otras áreas, pues habrá que bajar las pretensiones. Tenemos saludos también a Karen Coral que nos está viendo. Humberto García te pregunta, Beto, ¿no crees que hoy hay mucha tecnología pero poco talento comparado con los locutores cronistas de la vieja escuela? No necesariamente. Yo creo que los cronistas de antes tenían más cultura general, tenían otra personalidad, eran personajes extraordinarios. Ahora hay muchísimos cronistas deportivos. Desde luego que hay los que son más conocidos, más importantes, los que tienen más penetración, más repercusión. Yo creo que sí, a veces hay demasiada tecnología, demasiados efectos en la pantalla y no necesariamente tanta sustancia, pero no lo diría como una cosa general. Yo creo que hay de todo. Hay transmisiones que son muy disfrutables, hay otras que no lo son tanto para mí en lo particular, pero yo no lo generalizaría de una manera contundente. Oye, Beto, tú precisamente hablando de esta vieja escuela de cronistas, a ti pues te tocó ser de una generación que tuvo como referentes, como maestros, ya sea directa o indirectamente, a un Ángel Fernández, a un
Fernando Marcos, a un Mago Septién, incluso quizá mucha gente tal vez no lo sabe, pero tú alguna vez escribiste un libro sobre esos grandes cronistas deportivos, y en la primera edición de Voces del Deporte Mexicano en 2018, cuando tocó ser reconocido, nos apoyaste con información, con algún material fotográfico precisamente para complementar el libro que hicimos con respecto a muchos de ellos. ¿Te inspiraste en alguno de ellos? ¿Algo que hayas replicado? ¿Alguna lección que te hayan dejado, ya sea como consejo de vida directo o indirecto, de estos personajes? Pues sí, sobre todo eran hombres con cultura general, con fondo literario, con facilidad de palabra, con empaque, con personalidad. A mí particularmente el que más me llamó la atención cuando yo era niño, el que me atrapó sin duda alguna fue Ángel Fernández, porque tenía un estilo muy propio, una crónica muy libre, hacía de los partidos auténticas epopeyas, quizá con un toque de exageración, pero con una voz metálica, grave. Era un juglar con pulmones de acero, era un hombre que podía hacer de los partidos más aburridos una experiencia extraordinariamente entretenida. Era un hombre genial, a mí me parece, como locutor de fútbol, como cronista futbolero, es el cronista futbolero por antonomasia, me parece, por excelencia. Ángel Fernández, yo creo que él sí me marcó particularmente, aunque sí también tuve la oportunidad de trabajar con Ángel, con Fernando Marcos, un hombre muy culto, con el Mago Septién, con Sonia Alarcón, con Gustavo Armando Calderón, el Conde Calderón, con Jorge Ventura, y desde luego con Pepe Alameda, Paco Malgesto. No trabajé con Paco Malgesto, pero estoy refiriéndome a voces verdaderamente importantes, Fernando Luengas, que dieron una gran importancia y un gran brillo a la crónica deportiva en este país. Mandamos saludos también a Paulina Ortega, a Lala Arellano, Samuel Buenrostro Montaño dice: ¿qué tal, Beto? Buenas tardes. Una pregunta: ¿qué consejo le darías a todos los chavos que buscan llegar a ser un buen cronista deportivo? Bueno, ya es una pregunta que se hizo anteriormente, pero no sé si hay algo que hayas omitido decir anteriormente que quieras agregar para... Pues sí, quizá, Paco, estar muy enterado, todo el tiempo enterado, tener la capacidad de entrevistar a cualquier personaje, es decir, si te avisan 5 minutos antes que vas a entrevistar a un personaje porque el otro personaje que teníamos programado no pudo tomar la llamada, pues hay que estar listo para entrevistar a ese personaje que llega en lugar del otro que estaba programado. Y esto se consigue únicamente a través de recursos, a través de estar muy enterado y de conocer a cualquier personaje. Hay que estar muy empapado, digamos. Yo diría también que hay que pensar antes de hablar para no tener luego que retractarse. No porque esté mal retractarse, o porque esté mal ofrecer una disculpa, o porque haya que rectificar. Todo eso es humano y me parece que es válido. Pero, ¿por qué no evitarlo? Mejor pensar muy bien lo que se va a decir, tener una opinión sobre los temas del momento, y esto sería, pues creo que también parte de esas recomendaciones. También comentarios de Francisco Torres González: saludos al gran Heriberto Murrieta, qué gusto tener el privilegio de verlo de esta forma relajada y natural. Pues cuando lo entrevistamos, así es siempre Heriberto Murrieta. Y Patricia Pineda, que antes de leer tu comentario, Pati, aprovecho esta vitrina. Patricia Pineda, esposa de don Emilio Fernando Alonso, para mandarte un abrazo. Pues nos enteramos que lamentablemente tu señor padre se nos adelantó en el camino el pasado domingo por temas de salud que no tienen que ver con el asunto del COVID-19, eran ya otros temas pues, propios de la edad, pero bueno, sabes que a ti y a don Emilio los queremos mucho y les mandamos pues, un abrazo a la distancia, esperando que pues, pronto pueda hacer personalmente este abrazo. Y te pregunta esta Pati, Beto: ¿qué torero dejó huella en ti?
Pues un beso con mucho cariño para Patti, no sabía, me estoy enterando, lo lamento mucho. Un beso con mucho cariño para ella, para Emilio también mi reconocimiento y mi afecto. Pues varios toreros me han marcado, de los que yo he visto, yo creo que a Paco Camino, Manolo Martínez, David Silvetti, José Tomás, Morante de la Puebla, José Miguel Arroyo Joselito, El Pana, Guillermo Capetillo, son algunos de los toreros que ahora mismo recuerdo y que me han marcado mucho de los que vi, porque antes de ellos, desde luego hubo toreros muy importantes a los que no tuve la fortuna de ver, pero que conozco su historia y que marcaron mucho a mi padre, por ejemplo, como Manuel Capetillo, como Silverio Pérez o como Fernando de los Reyes el Callao. Otra pregunta de Francisco Torres González, bueno, más similar, ¿cuál ha sido para ti el torero que más te haya impactado, pero y que haya trascendido más? Pues yo creo que José Tomás es un torero que me ha impactado mucho, que me pone muy nervioso verlo y me entusiasma mucho como aficionado verlo. Disfruto profundamente con su toreo tan de cercanías, tan entregado, tan auténtico. Es un torero que ha alcanzado un nivel importantísimo, aunque torea muy poco, es el gran torero que no torea, pero creo que en esta conexión de gusto personal y alcances, creo que José Tomás ha sido uno de los más importantes. Saludos también a Jime GC. Reporte Iscali te manda saludos y dice si pudieras dar tu opinión sobre Andrés Roca Rey. Es un torero muy valiente, muy completo, con un gran mérito de colocarse en un medio tan competido como es el español, como una figura importantísima. Es un torero con un valor a prueba de todo y realmente pues es un orgullo para el toreo del continente americano el poder tener a un peruano metido como una de las grandes figuras a nivel mundial. También saludos a Carlos Kenny Espinosa. Carlos Kenny Espinosa, ¿dónde? Que te manda saludos y un abrazo a la distancia. Otra pregunta de Toño PH. Sobre la pantalla dice, ¿alguna cosa chusca que te haya pasado en vivo en un programa de televisión? Una cosa chusca. Pues yo creo que hay muchos pequeños tropiezos o algún albur involuntario, eh, algún doble sentido involuntario que se presentan, pero yo diría que más que alguna cosa chusca, pues sí, bueno, eso puede tener relación con lo chusco, eso puede ser. También recuerdo pues momentos donde en la inauguración del Estadio de las Chivas, fue una jornada larguísima de trabajo y yo acabé ya en un plan un poco simple, donde se metió un técnico a arreglar un micrófono y se atravesó en la toma y eso me causó risa y luego José Ramón Fernández dijo que Chicharito Hernández tenía posibilidades y capacidad para ser el centro delantero titular de la selección brasileña en el siguiente mundial. Y aunque pues puede parecer ahora una cosa que no cause mucha risa, en ese momento y con el cansancio y con el agotamiento de tantas horas de transmisión, pues me puse a reír y de modo imparable. Y bueno, pues eso puede ser algo un poco chusco que me ocurrió el día en que se abrió el estadio de las Chivas de Guadalajara, ahí en la Perla Tapatía. También saludos a Pablo Rodríguez que nos está viendo. Carlos Kenny Espinosa, donde dice un buen programa en ESPN recordando a Jacobo, alguna participación que tuvo Jacobo Saludowski. Si no me equivoco, fue no fue
para los Juegos. ¿Fue previo al Mundial de Brasil 2014, si no me equivoco? Sí, bueno, y gracias a Carlos también, un abrazo. Fueron 3 viajes, uno a Londres, otro a Brasil, efectivamente, y otro a La Habana, Cuba, un mes antes de su muerte, hace 5 años. Y fue una gran oportunidad de trabajar con él nuevamente, después de muchos años de haber estado juntos en el noticiero de 24 horas. Y lo que hicimos fue una serie de cápsulas de temas no deportivos, donde pues brilló la inteligencia y la cultura de Jacobo en esos 3 viajes tan interesantes y tan enriquecedores que pudimos hacer. Alberto Anaya, Beto, te manda saludos. Dice, te pregunta si al narrar los partidos lo hacen sin chícharo o ayuda de reporteros de cancha o monitores. No, sí se usa un audífono, pero más para escuchar el ambiente que para otra cosa, o para escuchar la indicación del productor o los conteos que pueda haber. Pero fuera de ahí, yo creo que el periodista tiene que ser libre de expresarse, libre de preguntar lo que crea que es importante. No debería existir nadie que le dictara lo que tiene que decir. Así que en ese sentido, yo creo que pues, se utiliza básicamente el audífono para esa razón, por esa razón. Otra pregunta de Toño PH. Me imagino que quería ver si contabas eso en la experiencia chusca, de la pantalla que quebraste alguna vez. Sí. Pues eso, más que chusco, fue, pues, ¿cuál será? Oprobioso, penoso. Me apené mucho, aunque lo disimulé en el momento, pero le pegué un poquito más fuerte al balón de lo debido y rompí un plasma caro de la escenografía de ESPN que acababan de montar poco tiempo antes. Por fortuna la empresa se compadeció de mí, no me cobró el plasma, pero sí efectivamente reventó con el pelotazo que le di y yo traté de fingir demencia y de seguir adelante y de no hacer más marcado el momento, pero sí fue penoso y por fortuna no pasó a mayores. Estaba con Mario Carrillo y con Felipe Ramos Rizo esa noche. Pregunta de Víctor Manuel Pérez Barrita. Te pregunta, ¿desde cuándo eres seguidor del Atlante? Pues desde que nací, tengo una foto que no he publicado en Instagram, pero estoy en la carriola, en el patio angosto y largo de la casa de mis abuelos en la calle de Córdoba, en la colonia Roma, con mi uniforme del Atlante. Y hace poquito subí una foto el día que anunciaron que el Atlante regresaba a la Ciudad de México, donde también estoy con mi padre en un jardín, en un parque, yo creo, y pues estoy yo de meses y ya traigo mi camiseta del Atlante puesta. Entonces, mi papá me heredó esa afición, la recibí con muchísimo gusto, como todas las aficiones de mi padre, sin poner reparo, heredé en automático sus aficiones y entre ellas está el ser partidario de este intermitente y sufrido equipo de fútbol. Oye, ahí como aficionado del Atlante que eres, digo, es un equipo que ha sido nómada a lo largo de su historia porque Ciudad de México, además a lo mejor mucha gente no lo sabe, ha jugado en los 3 estadios incluso creo que en el antiguo Parque Asturias o Parque México, el primer estadio, digamos, importante que hubo antes de que construyeran el estadio de la Ciudad de los Deportes, que volverá a ser el Estadio Azulgrana. Jugó ahí, si no me equivoco, hacen el estadio de la Ciudad de los Deportes, se queda jugando ahí. En algún momento jugó también en Ciudad Universitaria como local. Correcto. Desde luego en el Estadio Azteca. Pero además, mudanza a Querétaro, que le tocó ser penosamente parte de esta negra estadística que durante muchos años rondó a la ciudad de Querétaro, que franquicia que pisaba Querétaro descendía a la segunda división o desaparecía. En el caso del Atlante fue el tema del descenso. Jugaron en Ciudad Neza también un tiempo y ahora esta última aventura de Cancún, que arrancó con el pie derecho, con un panorama inmejorable siendo campeones. Después el equipo fue descendiendo futbolísticamente y terminó por descender a la Liga de Ascenso.
ahora, estando en esa liga, es que se da su regreso a la Ciudad de México. Tú como aficionado atlantista, más allá de que vives aquí, que los vas a tener cerca, ¿crees que es acertado que regresen a las raíces a la Ciudad de México, o crees que si ya habían hecho un compromiso con Cancún, tendrían que haberse quedado y respetar la identidad que estaban generando por allá? Sí, qué forma de dar vueltas de un equipo nómada que anda de acá para allá, qué peregrinaje del Atlante tan tremendo en su historia. Yo creo que está bien que regrese a la Ciudad de México. Es un primer paso para que el día de mañana regrese eventualmente por la vía deportiva a la primera división del fútbol mexicano. A mí me parece bien porque el Atlante es de esta ciudad, el Atlante es de los barrios populares de la Ciudad de México, el Atlante es de la urbe capitalina. Por ese lado me parece bien, jugó 90 años en esta ciudad. Lo que me parece triste es que regresa a un torneo totalmente intrascendente como es la Liga de Expansión. Tenemos a Gaby Fernández de Lara, se reporta, dice, un saludo con mucho cariño para Beto. ¿Cuál historia de vida de algún torero te ha marcado más y por qué? Bueno, y dice lo que ya tú mismo has manifestado, que estás feliz porque el Atlante vuelve a la Ciudad de México. Un beso para Gaby con mucho cariño. Pues hay muchas historias de toreros, son historias muy literarias porque son historias ligadas con el hambre, con la miseria, con las ganas de salir adelante, con el hambre, me refiero al hambre física. Son historias interesantes porque son seres humanos que están muy cerca de la muerte y esto les da un tipo de personaje muy especial a los toreros. Pero pensaría, por ejemplo, en el Pana, un torero que salió de una cuna muy humilde, que fue alcohólico durante mucho tiempo, que estuvo desempleado, que fue repudiado, apestado, rechazado por las empresas durante mucho tiempo, que hacía huelgas de hambre, que también era un poco desafiante, socarrón, se burlaba de las autoridades taurinas, de los empresarios, de los toreros que eran importantes. En fin, una historia muy compleja en ese sentido y una historia de vida muy profunda y muy dramática por el alcoholismo que corría paralelamente a su vida de torero. Hay un documental muy fuerte, muy crudo, que realizó Rodrigo Lebrija, retomando el sobrenombre que yo le puse al Pana, el brujo de Apizaco. Y ahí se puede ver todo lo que vivió este hombre, que fue durísimo en los últimos años de su vida, por culpa de esta enfermedad terrible del alcoholismo. Pregunta de Eduardo Sánchez, dice, buenas tardes, ¿qué opinión tienes sobre los programas deportivos actuales, donde parece que la polémica entre los participantes se privilegia sobre el análisis? Está brava porque a ti luego te toca participar precisamente pues, de un fútbol picante, pues tienes compañeros que pues, se ponen calientes las discusiones de repente. Sí, pues mira, yo lo que pienso es que la polémica me parece muy sabrosa, muy interesante, necesaria. Me parece muy bien que haya polémica, pero en un marco de respeto y en un marco de argumentación, no en un marco de groserías y de descalificaciones personales. Entonces yo creo que la polémica está muy bien porque forma parte del deporte, particularmente del fútbol, pero yo creo que no debe sacarse de contexto, no debe llevarse más allá de lo que es la polémica de una actividad deportiva. Cuando eso se rebasa, pues a mí en lo personal no me gusta y yo no encajo en eso porque yo tengo una forma de comportarme y una cierta educación que no me permite rebasar esa frontera o insultar al compañero o llevar una discusión deportiva más allá de lo que tiene que ser meramente una discusión deportiva. Perfecto. Bueno, para Toño PH y Laura Robelo, que por ahí también tienen preguntas, vamos a hacer una pregunta. Si tenemos tiempo, retomamos ese par de preguntas porque, bueno, Beto, como lo hemos comentado, pues tiene ya está reincorporado a sus actividades y pues en breve se tiene que conectar con la gente de ESPN, pero si nos da tiempo, con mucho gusto retomamos ese par de preguntas. Claro. Pero quiero comenzar, Beto, por decirte,
Para ti, como una voz del deporte mexicano, con muchos años de formación periodística, como comentarista, como cronista, ¿qué representa que a través de Voces del Deporte Mexicano, que es una iniciativa que fue impulsada en su nacimiento por la Fonoteca Nacional y también por Cementos Cruz Azul, pues que a través de Voces del Deporte Mexicano, las nuevas generaciones que a lo mejor hoy ubican a la dupla de Cristian Martinoli y Luis García para el tema del fútbol, o ubican a Toño de Valdés, Burak y Segarra para el béisbol, para el fútbol americano, que te ubican a ti como voz en la tauromaquia, pero que a través de Voces del Deporte Mexicano puedan saber que antes de un Cristian Martinoli y de un Perro Bermúdez, que evidentemente lo antecede como una gran voz en lo que a fútbol se refiere, hubo un Ángel Fernández, hubo un Fernando Marcos, que en el béisbol, antes de Toño de Valdés, de Enrique Burak, hubo un Sonny Alarcón, hubo un Mago Septién, que en el box hubo un Toño Andere, y que en el tema de la crónica taurina hubo un Pepe Alameda, hubo un Paco Malgesto, y que en Voces del Deporte Mexicano, pues en la Fonoteca hay una exposición permanente donde la gente, en cuanto se reabra el tema de los museos, ahorita se sigue cerrado, pues puede ir y puede conocer y escuchar estas voces que pues directa o indirectamente pues forjaron un estilo, hicieron escuela, y que hoy tú pues ya has hablado de la admiración sobre Ángel Fernández y otros cronistas, pues que ya sea que hayan sido maestros de vida directa o indirectamente, pues son los pioneros pues que plasman un estilo que ha ido evolucionando en lo que hoy vemos en las transmisiones deportivas. Me encanta lo que ustedes hacen porque va mucho conmigo, con mi esencia, con mi forma de ver los medios de comunicación, con esta pasión por los cronistas deportivos. Creo que es muy importante su labor porque claro que hay que conocer a los antecesores de los actuales locutores que destacan. Cristian Martinoli, por ejemplo, que lo mencionas ahora, yo creo que desde Ángel Fernández no se daba un cambio estilístico tan marcado en la crónica futbolera. Y este es un gran mérito por parte de Cristian actualmente en las transmisiones, que yo en lo particular, sé que son muy discutidos y muy polémicos, pero yo en lo particular disfruto mucho y me entretienen mucho las transmisiones que son con cierta ironía, con sarcasmo, pero también con una gran velocidad mental. Son transmisiones que ellos dos hacen, me refiero también a Luis García, que yo disfruto mucho, a pesar de que no es un estilo que yo podría llevar adelante en la práctica, pero creo que a lo que voy con esto es a que es importante conocer a los antecesores y cuál ha sido la evolución de la crónica deportiva en este país, que desemboca justamente en una figura actual muy dinámica, con un ritmo extraordinario, como es Cristian Martinoli. Pues reiterando la última pregunta el día de hoy, una disculpa por no poder leer todas las preguntas del día de hoy, igual se las haremos llegar después a Beto. De Laura Robelo, en tu opinión, ¿cuál es el mejor torero de todos los tiempos y cuál es el mejor torero de la actualidad? Correcto. Mira, Paco, si quieres nos quedamos 6 minutos más y le damos a las más preguntas que se puedan para irnos al 5 para la 1. Pues es muy difícil determinar eso, pero yo creo que ha habido grandísimos toreros que forman parte de una columna vertebral histórica de la fiesta, como puede ser, desde luego, me refiero a los del siglo pasado, no a los decimonónicos, los del 19, pero pensando en los del 20, siglo XX, pues se pensaría desde luego en Manolete, en una Armillita, en una Rusa, en Bienvenida, Ordóñez, el Cordobés, Camino, por mencionar algunos toreros que han sido muy importantes en la forma de ir evolucionando la tauromaquia, digamos, de Manolete a José Tomás. Toño PH, volviendo al Atlante, te pregunta, me imagino, evidentemente los tres son porteros, para ti, ¿quién fue mejor? ¿Ricardo Lavolpe, Félix Fernández o Federico Vilar? Federico Vilar, a mí me parecía súper completo, a algunos les parecía un poquito sobrado, pero yo creo que no era sobrado por petulante, era sobrado porque tenía grandísimas facultades y creo que ha sido uno de los grandes porteros que ha tenido el equipo Atlante.
Juan José Sánchez Bracamontes dice, señor Murrieta, lo admiro mucho, pasamos el recado. Y también como pregunta te dice, ¿crees que el toreo en México podrá subsistir ante la amenaza animalista? Es una buena pregunta. Cada vez hay más gente en contra de la fiesta de los toros, gente muy organizada, antitaurinos, que quieren que llegue la abolición de la fiesta de los toros. Yo confío en que eso no ocurrirá, pero ciertamente ha ido avanzando a pasos agigantados todo ese contingente, digamos, antitaurino en nuestro país. Y bueno, pues ya, ok, sí, son todas las preguntas que teníamos. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir con un poquito de tiempo de sobra para que te puedas incorporar al compromiso que tienes. Muchas gracias, Paco. Pues simplemente agradecerte, Beto, por tu tiempo para Voces del Deporte Mexicano. Pues bueno, comentarte que hasta ahorita todavía tenemos los mismos planes de que el 24 de noviembre se pueda realizar la gala de la generación que sea reconocida en este 2020. Evidentemente, como todo, estamos a expensas y esperando que las autoridades puedan confirmar que esto se pueda realizar con la normalidad que se ha hecho siempre o evidentemente con algún protocolo propio de la época que estamos viviendo, pero pues de antemano decirte pues que seguramente estarás invitado y tomado Muchas gracias. Para que como parte de Voces del Deporte Mexicano que eres, nos acompañes. Y pues invitar a la gente a que estén pendientes. Les estamos preparando una sorpresa para la próxima semana que esperemos por la tarde estárselas confirmando en las redes sociales. Pinta para hacer un frente a frente diferente el de la semana que entra. Les podemos adelantar diferente porque habrá la participación de más de un entrevistado, de más de un invitado para la semana entrante, pero se los diremos en cuanto lo tengamos confirmado para que esto no se nos cede. Y pues invitarlos a todos y a ti, por supuesto, Beto, a que nos acompañes la próxima semana en el próximo Frente a Frente. A todo dar, pues que sea muy exitosa la próxima plática con dos. Y gracias Paco, a ti y a todo el público que ha participado en esta conversación. Que les vaya muy bien. Igualmente, Beto, abrazo a la distancia y esperamos vernos pronto. Saludos a todos. Esto fue Frente a Frente con Heriberto Murrieta. Nos vemos la próxima semana en otro Frente a Frente de Voces del Deporte Mexicano.